Shalom Javerim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos una semana más en torno a dos cosas que son muy importantes para nosotros. Una de ellas es el comentario de la parashá, de la porción de la Torá, y la conexión, ¿cierto?, con el Brit Hadashah, el pacto renovado, en el contexto de lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, la sección Be'er Yaakov, que es el pozo de Jacob. Esta semana, estamos en la semana del 14 de Tamuz, el 19, perdón, de Tamuz, y damos gracias al Eterno porque esta es una semana muy complicada, toda vez que, ¿cierto?, esta semana ya estamos entramos en realidad en lo que se conoce como Yemei Bein Hametzarim, que son 3 semanas que van desde, ¿cierto?, el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, y que son dos fechas, ¿cierto?, el 17 de Tamuz y el 9 de Av son dos fechas muy negativamente cargadas para Am Israel. El 17 de Tamuz es la fecha en que se hace una ruptura en los muros de Jerusalén, cuando Jerusalén estaba rodeada. Eso se hace el 17 de Tamuz, y el 9 de Av es finalmente la destrucción del templo, que, entre paréntesis, curiosamente marca la misma fecha, ¿cierto?, de la destrucción de los dos templos hebreos, y además de otras fechas de connotación muy triste para nuestro pueblo. Entonces de ahí es que los rabinos nos enseñan que son semanas cargadas de mucha energía de juicio, en realidad, de energía, ¿cierto?, que es negativa en el fondo para los hijos de Israel. Y llama la atención, ¿cierto?, que justo en esta semana eh, coincida con esta parashá, con esta porción, la porción de Pinjas. La parashá Pinjas del 18 de Tamuz del 5780 se encuentra en el Sefer Bemidbar, en el libro de Números, y va desde el 25:10 hasta el 31. Aquí hay varios temas. ¿Ya? Está el tema el pacto de paz con Pinjas o Finés. Aparece en una parte como Pinjas y en otra aparece como Finés. Está el censo de Israel después de una plaga, ¿cierto?, donde murieron alrededor de 24.000 personas. Y está la división de la tierra, está el censo de los levitas, está el episodio con las hijas de Zelofajad, y perdón, está también el tema del Korban Tamid, que es la ofrenda eterna o continua. Todos estos temas están relacionados. La verdad que en esta parashá, una parashá compleja, ¿cierto?, se van a dar un par de cosas que tenemos que explicar, y vamos a ver la conexión que nosotros tenemos con el Brit Hadashah, en realidad. Entonces dice así en el 25:10: Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, y habló el Eterno a Moisés diciendo. Y aquí habla, ¿cierto?, de Pinjas. Pinjas, dice, ven Eleazar, ven Aarón, a Cohen, Pinjas o Finés, como ya lo expliqué, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Y cosa extraña, pero aquí aparece una persona que tiene dos padres.
hijo de Eleazar e hijo de Aarón. Esa explicación la vamos a quedar debiendo porque es otro tema aparte. Dice, ha apartado mi furia de los hijos de Israel porque demostró su fervor por mi nombre entre ellos, a fin de que yo no consuma a los hijos de Israel en mi celo. Por lo tanto, he aquí que yo le doy mi pacto de paz, de shalom, y será para él y para su simiente después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo fervor por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Bendito sea Hashem. Bueno, explicar un poco esto, ¿cierto? Porque, bueno, dice aquí que Pinjas es hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen. ¿Por qué le da en el versículo 12 el pacto de paz, ¿cierto? El sacerdocio de paz o el ministerio de paz, o como se dice en términos hebreos, la abodá, si él ya era, ¿cierto? Si ya era Cohen. Bueno, la costumbre, ¿cierto? Y nos enseña la escritura de que él había quedado fuera, porque cuando se ungen, ¿cierto? Y se separan a los Kohanim para el servicio, se entiende que era, ¿cierto? Como herencia, me refiero como herencia, se les entrega a los que, ¿cierto? Desde ese momento en adelante nacían. Y Pinjas ya había nacido, quiere decir que él quedó fuera, ¿verdad? De recibir la Keuna, el sacerdocio como herencia. Por eso el Eterno, por lo que él hace, le entrega el sacerdocio de paz, dice eterno, eterno. Vamos a ver las conexiones con nuestro bendito Mashiach, que cuando uno lo lee, este pasaje, ¿cierto? El pasaje que está en Números sobre el episodio con Pinjas, la verdad es que tiene algunas dificultades para ver dónde se encadenan o dónde se junta con la idea del Mashiach, pero la verdad es que está lleno, está repleto, está completo de alusiones directas e indirectas, ¿cierto? A nuestro bendito Mashiach, y lo vamos a ver más adelante con la ayuda del cielo. Entonces, para resumir, para aquellos que no lo sepan, eh, este Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, le dio muerte a Simri y Cosbi, Simri era eh, príncipe, ¿cierto? Dentro de las tribus de los hijos de Israel, y esta Cosbi era una mujer, ¿cierto?, extranjera. Y lo que sucede es que eh, nos cuenta, ¿cierto?, nos llega el relato a través de nuestra tradición. Ellos tienen relaciones íntimas, la escritura dice en la tienda, pero cuando uno lo lee, ¿cierto?, en hebreo dice Mishkan. Mishkan significa tienda, pero Mishkan también es el nombre que se le daba al habitáculo donde estaba la presencia, la Shekinah del Santo Bendito, del Boreolam, del Creador del mundo. Esto quiere decir que ellos cometieron, ¿cierto?, un acto de promiscuidad, de inmundicia sexual en un lugar que era santo. Y los rabinos incluso agregan de que lo hicieron sobre el altar. Bueno, ante esto y ante esta ¿cierto?, falta de respeto al Eterno, que fue una falta de respeto pública, este Pinjas toma, ¿cierto?, un ramaj, una lanza, y los atraviesa a los dos por el estómago. Los atravesó a los dos. Fíjense que nos cuenta la tradición que Simri como príncipe le tocaba oficiar, y desde el momento en que le dicen a él que va a oficiar hasta el momento que él, ¿cierto?, comete ese pecado, dicen los rabinos que no habían pasado muchos minutos. Sin embargo, en solo minutos y ante este pecado tan horrible delante de la presencia del Eterno, ¿cierto?, en cosa de minutos murieron alrededor de 24.000 personas. Entonces, ¿qué hace Pinjas? Llevado por el celo de Dios, toma una lanza, los atraviesa a los dos y les da muerte en público.
Y debido a eso, ¿cierto? Es que el Eterno dice lo que aparece en el capítulo 25, verso 10. Dice, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel, porque demostró su fervor por mi nombre entre ellos, a fin de que yo no consumiera a los hijos de Israel en mi celo. Y aquí tengo que explicar algo. Un siervo me preguntó sobre esto, si esto había sido un asesinato. No, no es un asesinato. Hay una alajá, y de hecho es alajá de Moshe mi Sinaí, es decir, es una alajá, una disposición, ¿cierto?, que viene desde el mismo Sinaí, que Moisés la recibió de parte de Dios, de la boca de Dios, y que dice que una persona que está, ¿cierto?, en un rango de autoridad ante una falta de respeto al nombre del santo bendito público, ¿cierto?, una falta de respeto pública, él tiene la obligación de mostrar el celo de Dios y hacer algo al respecto. Bueno, esto fue lo que hizo Pinjas, y por eso el Eterno dice, en realidad en hebreo dice, porque él celó mi celo. Él celó mi celo. La Escritura nos enseña que Dios es un Dios celoso, ¿cierto? Pero estos celos no tienen que ver, perdón, no tienen que ver con el celo que aparece en el Brija allá como una de las obras de la carne. No, este celo es un celo llevado adelante por un espíritu. Fíjense que esta parashá está conectada con la parashá de Sotá, la mujer esta que se extravía, ¿cierto? Y cuyo esposo le viene, ¿cierto?, un espíritu de celo. Bueno, ese espíritu de celo nos enseñan los rabinos, es el espíritu del Eterno. El espíritu del Eterno es el que impulsa a una persona a actuar incluso en forma violenta, porque esto fue violento, esto fue una muerte. Sin embargo, las disposiciones, ¿cierto?, requerían que el castigo fuera inmediato, y el castigo fuera público, y además en el mismo acto en el que las personas estaban incurriendo, en el mismo pecado. Si Pinjas llega unos minutos más tarde y ya no está Zimri con Cosby juntos, él es acusado de asesinato. En cambio aquí no. Él fue, ¿cierto?, incluso fue premiado por Dios. Él fue premiado por Dios. Bueno, aquí entendemos, ¿cierto?, el arrebato de violencia que tuvo nuestro bendito Raboni cuando vio a los mercaderes en el templo. Dice, el celo de Dios, es decir, él actuó, entre paréntesis, en castellano, en hebreo se dice Canaim, una persona que viene de la palabra Caná, que significa celo, ¿verdad? Entonces, y una persona celosa, ¿cierto? Un Canaim, ¿cierto?, se tradujo en castellano como celote. La palabra celote viene de celo, pero lamentablemente se le ha dado, bueno, las películas, Hollywood y la literatura que no entiende mucho del tema hebreo, se le ha dado a los celotes una connotación política. Y en realidad ellos no tenían una motivación política. La motivación que tenía este grupo de celotes era de que ellos podían llegar incluso a la violencia, pero por mantener la santidad de las cosas del Eterno, la santidad del templo, la santidad de sus cosas sagradas. De hecho, el grupo de los esenios, ¿cierto?, dentro de los cuales había muchos celotes, salió de Jerusalén y se fue, ¿cierto?, al desierto de Judea precisamente por lo mismo, para no tener contacto con toda la corrupción y la inmundicia que ya estaba, ¿cierto?, haciendo presa del sistema religioso hebreo. Entonces, bueno, esto fue lo que sucedió. Vamos a entrar ahora al comentario. Dice aquí que, dice, por lo tanto, di aquí que yo le doy mi pacto de paz. Yo estaba explicando que en el caso, por ejemplo, del esposo, cuando le vienen espíritus de celo, ¿cierto? Dije yo que ese celo no es el celo, el fruto de la carne que aparece, ¿cierto?, en el Brihashá, sino que este es un celo, ¿cierto? Fíjense en esto. Ese celo que motiva al esposo a llevar a su esposa delante del Cohen, ¿cierto?, y hacerle esto de las pruebas de las aguas, ¿cierto?,
que bajan hacia su vientre y todo eso, que lo vamos a explicar, lo hemos explicado, pero lo vamos a explicar en otra oportunidad, no ahora. Bueno, ese espíritu de celo, dicen los rabinos, ese es el espíritu de la santidad del matrimonio, de la santidad del matrimonio. Es decir, para Dios, ¿cierto? El matrimonio es santo. Y Dios consideraba, ¿cierto?, que él era el esposo y que Israel es su esposa, y él exigía de su esposa este tipo de santidad, una santidad a toda prueba, ¿correcto? Entonces eso fue lo que motivaba, eso era lo que motivaba al esposo, que tenía espíritu de celo, ¿cierto? Que dicho sea de paso, no era un espíritu inmundo de celo, sino que el espíritu de santidad del matrimonio. Bueno, ese mismo espíritu, ¿cierto?, es el que el Eterno muestra cuando él dice, porque yo soy un Dios celoso, que no es un celo común y corriente, es un celo por su amada, por su esposa, ¿verdad? Por eso él se queja y dice, ustedes me fueron infieles a pesar de que yo fui buen esposo para ustedes. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eh, debido a eso, el Eterno le entrega a Pinjas, dice, dile a Pinjas, le dice a Moshe, dile a Pinjas que yo le doy mi pacto de paz para siempre, para siempre. Y aquí entramos en el comentario, un comentario muy interesante. Resulta que la palabra paz en hebreo es shalom, ¿verdad? Shalom, aparte de significar paz, significa completo, es decir, la totalidad. Cuando uno pregunta en hebreo, ma shlomcha, que se traduce como ¿cómo estás?, en realidad es ¿qué tan lleno estás? ¿Qué tan completo estás? ¿Verdad? De ahí viene la palabra shlema, que es completo, ¿ok? De la palabra shalom. Pero aquí ocurre algo muy curioso. En el original, la palabra shalom se escribe con la shin, la lamed, la vav y la mem. Y resulta que la vav es una letrita muy parecida a la I castellana. Resulta que esa letra está quebrada. Mira qué curioso. Esa letra está quebrada. Y lo otro es lo siguiente, que las letras hebreas tienen, ¿cierto? Tienen un componente fonético, es decir, suenan de cierta manera, cada una de ellas, ¿cierto? Como en castellano la A, la B, la C. Tienen además un componente numérico, porque las letras en hebrea también simbolizan un número, ¿cierto? Tienen una correspondencia numérica, pero además tienen una correspondencia conceptual, es decir, aparte de ser una letra y de ser un número, es un concepto. Por ejemplo, la Aleph, ¿cierto?, significa príncipe o principal o líder. La Bet significa casa. Bueno, fíjate que la Vav significa clavo, clavo. Quiere decir que en la palabra Shalom el clavo está quebrantado, está quebrado, está partido. ¿Ok? Entonces, si la palabra shalom es completo, es totalidad, ¿cierto? Es integridad y es paz, los rabinos enseñan que para que haya paz, uno de sus componentes de las letras tiene que ser quebrantado. Y esta es la sabiduría de Dios. Esta no es sabiduría de hombre. Es decir, para que todo esté en paz y para que todo esté completo, el tema pasa por el clavo. Por el clavo. Ok. En otras palabras, lo que el Eterno le está diciendo, yo voy a entregar este ministerio en Pinjas, ¿cierto? Sacerdote. Aquí vemos a un sacerdote. Y él va a estar a cargo de este ministerio, ¿cierto? De paz, de este ministerio Shalom. Y como ya le acabo de insistir, los rabinos dicen, ¿cierto?, que esta palabra Shalom, que significa todo, completo, totalidad, uno de ellos tiene que ser sacrificado, uno de ellos tiene que ser quebrantado, el que está relacionado con los clavos, precisamente el que está relacionado con los clavos. Y aquí viene algo que a mí me llama mucho la atención. Los rabinos enseñan, ¿cierto?, que que la palabra Shalom es como una familia, es la familia de las letras hebreas.
y que representan también esta palabra shalom y estas letras a todas las demás letras del alefato. En la palabra shalom, que es completo, ¿cierto? Totalidad, están representadas todas y cada una de las letras de toda la familia, ¿cierto? Del alefato. Esto quiere decir que para que toda la familia esté en paz y esté completa, un integrante de la familia tiene que ser quebrantado, ¿cierto? A través de este clavo, ¿ok? Entonces, debido a eso, a que hablan los rabinos de la familia de las letras hebreas, ellos dicen que aquí está representada, ¿cierto? La genealogía. La genealogía. Puede ser la genealogía de tu familia, la genealogía de la nación hebrea, pero también encontré un comentario que dice, ¿cierto?, que representa a toda la humanidad. La palabra shalom, completo, totalidad, paz, representa a toda la humanidad. Y esto quiere decir que para que toda la humanidad esté en shalom, uno se tiene que sacrificar. Mire qué cosa más preciosa la palabra del Eterno. Y nosotros hemos visto, ¿cierto?, cómo las genealogías son representadas por un árbol que tiene un tronco y que tiene muchas ramas, ¿cierto? Entonces los rabinos enseñan de que para que todo el árbol crezca bonito, crezca, ¿cierto?, eh, crezca frondoso, crezca saludable, crezca en shalom, en paz y tenga fruto, una de las ramas se tiene que sacrificar, una de las ramas se tiene que quebrantar. Mira lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 11, en el verso 1. Dice: y saldrá una rama del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Hashem. Lo que nos está enseñando la Escritura es que para que la raza humana, como un árbol genealógico, pueda estar en shalom, una de las ramas tiene que ser quebrantada. La rama que esté relacionada con los clavos. ¿Te fijas? Una de las ramas tiene que ser quebrantada. ¿Y sabes qué? Ahora el tema es ¿cuál? ¿Cuál de todas las ramas? Y aquí hay una regla basado, ¿cierto?, en el libro de Proverbios, en el libro de los Salmos. Y la regla, enseñan los rabinos, la regla establece que el más fuerte de la familia, él se tiene que sacrificar. El más fuerte de la familia, dicen ellos, es el más justo. El más justo. Por eso dicen los rabinos enseñan de que el justo, el más justo en su generación, es el que sufre para traer redención a toda su generación. Esto explica lo que no se explicaba en realidad, ¿cierto?, el mismo rey Salomón, cuando él dijo: ¿por qué hay justos que sufren como si ellos fuesen impíos? ¿Por qué hay justos que sufren como si ellos fuesen impíos? Qué tremenda lección nos da esta parashá de Pinjas. No podemos sino, ¿cierto?, irnos al justo de los justos. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá, dice, como rama delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y quebrantado. Pero él quebrantado fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
El castigo de nuestro Shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Hashem cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, pero su generación, su árbol genealógico en realidad, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Por eso hablamos del justo, ¿cierto? Pedro en el Brihadashá habla de el justo, el santo, la fuente de la vida. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Bendito sea el Señor. Y quiero que hagamos una conexión con el libro de Juan. El libro de Juan en el capítulo 11 dice lo siguiente. Juan 11 dice lo siguiente. En el 11:45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Miriam y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en el Sanedrín dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y fíjense en el 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Tampoco pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Y esto lo dijo no por sí mismo, sino que como era el Cohen Gadol en aquel año, el sumo sacerdote, profetizó que Yeshua habría de morir por toda la nación. Entonces aquí hay una conexión, ¿cierto? Así como el santo bendito le entregó el ministerio de la paz, ¿cierto? El Brit Hadashah, el pacto renovado, nos dice que Yeshua, bendito sea su nombre, y su mérito siempre nos alcance, que Yeshua tomó el ministerio de la paz porque él se hizo cargo de reconciliar a la humanidad con el Eterno. Él vino a mejorar, ¿cierto?, todo este árbol genealógico que se llama la raza humana. Él, siendo la rama más fuerte, la rama más sana, más saludable, el justo de los justos, ¿cierto? Él se sacrifica y trae, ¿cierto?, el remedio que había entrado ya, ¿cierto?, a estas ramas y a este árbol. Por eso este árbol no daba frutos. Por eso finaliza el libro de Isaías, diciendo que la voluntad del Eterno, a través de su mano, será, ¿cierto?, prosperada. Bueno, y ahí está toda la relación, la palabra shalom, la vav quebrantada, la vav que significa, ¿cierto?, clavo, nos habla, sin duda, de este nuevo Pinjas, de este nuevo Finés, Yeshua de Nazaret, a quien el Eterno le confió este ministerio de la reconciliación. Dice, aunque nunca hubo engaño en su boca, lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Él se sacrifica, ¿cierto?, siendo el más fuerte por toda la familia de la raza humana, solo para que estemos en paz, solo para que estemos completos, solo para que nada nos falte.
Bendecimos al Señor por esta preciosa para allá, no por mis palabras, sino por lo que está aquí escrito, porque estas palabras son vida y espíritu. Quisiera terminar este breve comentario haciendo, ¿cierto?, un recordatorio a todos ustedes para que vivamos tranquilos, para que vivamos en shalom, para que vivamos completos. Rav Shaul en el Brit Hadashah dice, porque vosotros ya estáis completos, vosotros ya reináis, sin mí vosotros reináis, de nada tenéis necesidad. En tiempos como estos, complicados, vivamos este pasaje, pensemos en este tremendo sacrificio de este familiar, el más fuerte y el más justo, que se sacrifica y se quebranta para nuestro bienestar, y animémonos y tomemos fuerza y refresquemos nuestra esperanza en este glorioso día que ya estamos para comenzar, este glorioso día de Shabbat. Que el Eterno te bendiga y que el Eterno te llene de bendiciones y te llene de paz. Shabbat Shalom.